¿vale? Ya he comenzado a emitir, ¿vale? Y ahora Ujú. cuando estiméis, pues Teresa, Sí, puedes comenzar sin problema. pues cuando me digas son ya y media, ¿verdad? Sí, tengo yo ahí 28, 29. Pues entonces empiezo, Víctor, ¿vale? Vale, un segundo. Ujú. ¿Estáis viendo correctamente la pantalla, Sí, la A ver, presentación? Vale. Vale, perfecto. Pues adelante. buenas tardes a todos. Soy Teresa González, presidenta de Asión, y tenéis que disculpar porque no he podido conectarme con la cámara, solamente me vais a escuchar, pero bueno, en realidad yo solamente quiero daros la bienvenida a este seminario que hemos llamado Cáncer infantil en tiempo del COVID-19 y que hemos podido llevar a cabo, que estamos llevando a cabo gracias a la colaboración del GEPA, que ha puesto a nuestra disposición la plataforma y toda la ayuda necesaria para llevarla a cabo. Bueno, gracias a Víctor, que nos acompaña y que se encarga de todos los temas técnicos y que nos está ayudando muchísimo. Gracias, Bueno, Teresa. nuestra intención con este seminario ha sido en Asión tener, sobre todo, ayudar a las familias para ayudarles a resolver las dudas y las múltiples inquietudes que nos están llegando estos días tras la situación provocada por el COVID-19. Todos tenemos muchísima información, pero claro, sabemos que no toda la información que recibimos es igual de importante, igual de pertinente y sobre todo igual de exacta y certera, ¿no? Por eso nos parecía importante contar con personas que conocen más del tema, que saben más que nosotros, por supuesto, y que además están en el día a día de la atención a los niños y a los adolescentes enfermos de cáncer. Hoy nos acompañan el doctor Antonio Pérez, jefe del Servicio de Oncomatología Pediátrica del Hospital La Paz, y también la doctora Carmen Garrido, responsable de la Unidad de Adolescentes Enfermos de Cáncer del Hospital Gregorio Marañón. Quiero agradeceros a los dos vuestra amabilidad, vuestra generosidad con el tiempo, que sé que no estáis, que tenéis muchísimo trabajo, y estoy segura de que esta tarde nos vais a ayudar pues, a resolver algunas de estas dudas o por lo menos a aclararnos con algunos de estos temas. También nos acompaña Carmen López, gracias Carmen por estar esta tarde aquí con nosotros, subdirectora de la Gaceta Médica. Sí, Carmen, hola, que actuará como moderadora y que también facilitará pues un poco la conversación, nos hará llegar las preguntas que habéis enviado y para que se vayan resolviendo. Espero que además pues sean bastantes las que lleguen también a través del seminario. Bueno, pues gracias a todos por vuestra participación. Espero que para todos los que os hayáis conectado sea un encuentro de vuestro interés y además pues espero que lo podamos repetir pues con otros temas y en otros momentos. Así que gracias y cuando queráis empezamos. Dejo la palabra a Carmen López. Muchísimas gracias, Teresa. Efectivamente, en un contexto donde el escenario sanitario, o mejor dicho, epidemiológico, es un poco incierto, analizar cómo está siendo el abordaje de otras patologías, en concreto el cáncer infantil y del adolescente, pues se hace prioritario. Vamos a analizarlo a través de dos visiones, la del doctor Pérez y la doctora Garrido, dos visiones del niño y del adolescente, como decía, que nos ayudarán a ir trazando este escenario. Entonces, la primera cuestión a plantear, y me gustaría que, bueno, pues que cada uno desde su perspectiva expusiera su visión, es en qué situación se encuentran actualmente los niños y los adolescentes con cáncer ante el COVID-19 y cómo está siendo, al fin y al cabo, esa atención médica, los cuidados durante el ingreso hospitalario, etcétera. ¿Quién quiera empezar? no sé si Carmen, ¿no? ¿Quiere empezar primero? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, esto ha sido yo creo como una avalancha para todos, entonces nos ha pillado ahí un poco desprevenidos y hemos tenido que ir improvisando día a día. En principio los cuidados de los hospitalizados pues se ha hecho enseguida como un aislamiento del paciente con un solo cuidador permanente y para mantener el máximo aislamiento. Y luego pues ha habido que improvisar un espacio que llamamos sucio, que es para los pacientes sospechosos o los pacientes contagiados de COVID.
y un espacio limpio, un circuito limpio para los pacientes que no están infectados. Eso se ha hecho en las plantas de hospitalización. Bueno, ahora mismo la unidad de adolescentes pues ha dejado de ser como tal una unidad de adolescentes porque la situación hace que tenga que ser dividir las unidades, y esa unidad se ha elegido como unidad de pacientes positivos para COVID, y su hospital de día también para los pacientes externos que están viniendo y que son sospechosos o ya infectados. Y la otra unidad que teníamos de pequeños, pues es ahora la unidad limpia en la que ingresan los pacientes no infectados. Y lo mismo ha pasado un poco con las consultas. Se hace un circuito, se está haciendo como un triaje de los pacientes antes de entrar a las áreas de oncología y la consulta, para saber un poco si tienen cualquier síntoma, no entren, y bajar a la urgencia o a un espacio diferente para hacer los test e intentar paliar en lo posible pues la transmisión y el contagio. Está siendo duro pues este aislamiento más estricto con un solo familiar, y también la angustia de las familias un poco de pensar que sus hijos estén en riesgo de contagio. Esto es un poco así lo que, en resumen, estamos un poco viviendo. No sé, Antonio. Bueno, la verdad es que nosotros en La Paz hemos sido capaces de mantener las dos áreas de hospitalización que teníamos para hemato-oncología, tanto la planta sexta como la planta octava, que es la que tenemos dedicada a adolescentes y a terapias avanzadas. Hemos mantenido las dos plantas con actividad, y las dos las hemos mantenido lo que hemos llamado pacientes área limpia o libres de COVID. Y sí hemos generado una segunda, un tercer espacio, que ha sido un espacio compartido con el área pediátrica y con infecciosos, donde sí hemos tenido ingresados a cargo de nuestro servicio a pacientes hemato-oncológicos que han presentado infección por SARS-CoV-2 o han desarrollado algún grado de la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, a mí me gustaría resaltar que en este momento, y a pesar de que tanto aquí en Madrid la pandemia ha sido importantísima y lo hemos vivido en primera persona los pediatras, tanto en el Marañón como en La Paz, como en un hospital de adultos donde prácticamente el 95% de la actividad asistencial se ha volcado en estos enfermos, si hemos sido capaces de mantener la actividad asistencial a nuestros pacientes, tanto a nivel hospitalario como a nivel de consulta, y si hemos sido capaces de adaptarnos para el paciente que necesitaba atención inmediata, pues la ha recibido y con garantía, y sí también nos ha permitido generar una oportunidad de desarrollar una consulta nueva, donde el paciente que viene a revisión o el paciente con hemopatías benignas pues generar también esta consulta de telefónica o mediante teleconferencia, bueno, que también es una nueva faceta de atención. Es decir, que personalmente, a pesar de la gran presión a la que hemos estado sometidos, hemos sido capaces de alguna forma de proteger a nuestros pacientes y a nuestra familia. Bien es cierto que, como bien decía Carmen, las normas de hospitalización y se han parado actividades asistenciales por voluntariado, las normas de acompañamiento han sido un poco más estrictas, y bueno, pero también tratando de adaptarnos a la nueva situación sin perder la humanización que necesitan y la investigación y cuidado que necesitan nuestros enfermos. En cuanto al diagnóstico, ¿en qué situación están estas pruebas? Pues se están dando retrasos en pruebas diagnósticas, en el tema de las hospitalizaciones, y luego también ver un poco los tratamientos, sobre todo los más complejos como el trasplante de médula ósea. ¿Cómo está la situación? Bueno, pues como dice Antonio, o sea, los nuevos diagnósticos que han venido, pues sí ha sido lo más ágil posible, como siempre. Es verdad que, por ejemplo, estos servicios tienen como los servicios de radiodiagnóstico no están en el edificio central y están como más
más protegidos y se han podido hacer incluso de manera urgente en el día, pues pruebas cuando han sido necesarias. Los tratamientos quirúrgicos, pues cuando han sido también prioritarios, también lo han entendido y se han hecho. Y en el trasplante, quizá, bueno, pues lo que Antonio hace mucho más trasplante que nosotros, que quizá algún problema es pues algún donante que iba a ser un donante no emparentado por las normas de la EBMT, pues no se había podido conseguir ese donante y ha habido a lo mejor cambiar al donante por un donante haplo o, bueno, pues si no hemos tenido casos de donante infectado que hayamos tenido que retrasar el trasplante como marca también la BMT, pero bueno, en ese sentido ha habido que hacer algunas modificaciones y estar un poco sobre el día a día haciéndolas. Pero en general yo creo que la dirección ha entendido que las unidades de oncología y de adolescentes era prioritario mantenerlas, preservarlas y vigilar y no mezclarlas en lo posible haciéndonos ir a nosotros a trabajar en unidades COVID como otros pediatras, y eso sí que lo hemos defendido y se ha entendido y se está manteniendo todo lo posible la normalidad. Antonio. Sí, la verdad es que subrayo lo que ha dicho prácticamente Carmen en todo. Nosotros es verdad que hay muchos procesos terapéuticos en los cuales necesitamos de otras disciplinas, ¿no? Me estoy recordando, por ejemplo, nosotros somos centro de servicio de unidad de referencia en retinoblastoma, por ejemplo, y hay un proceso terapéutico que es la quimioterapia intraarterial que necesita pues de un anestesista, de un radiólogo intervencionista, de un oftalmólogo, de un oncólogo infantil y de un farmacólogo. Necesitamos para un procedimiento que puede durar un par de horas, bueno, pues a todos estos profesionales, ¿no? Y ahí sí recuerdo haber tenido dificultades a la hora de poder realizar el proceso, pero sin embargo con conversaciones y tratando de gestionarlo de forma adecuada fuimos capaces de resolverlo y no ha habido ninguna demora terapéutica en procedimientos de complejidad, ¿no? Como puede ser una administración de la quimioterapia intraarterial a un niño de recién diagnosticado con retinoblastoma. En cuanto a las terapias celulares o las terapias avanzadas, que también tenemos muchísimo miedo, inicialmente por desconocimiento, primero hay una cosa que hemos aprendido, y es que de todos los productos biológicos que tiene el paciente, la sangre en concreto es el más seguro en cuanto a que la viremia, es decir, el porcentaje de COVID o de SARS-CoV-2 que hay en sangre es prácticamente inexistente o muy pequeño respecto a cualquier otro líquido biológico, como puede ser orina, como puede ser obviamente mucosidad o secreción o salivas. En concreto, la viremia es prácticamente nula, ¿no? Y eso hace, y esto es muy importante decirlo y que no siempre se entiende, incluso por las autoridades sanitarias no se entiende, la manipulación con la sangre, el trabajo con la sangre no digo seguro 100%, porque esto ya sabéis que en medicina no se puede decir, pero es mucho más seguro que cualquier otro procedimiento. A pesar de ello, ha habido unas recomendaciones generales por parte de la EBMT que inicialmente están basadas en el desconocimiento, en la seguridad, ¿no? Por encima de todo, y son un poco lo que ha comentado Carmen. En primer lugar, testar a donante y receptor antes de la movilización y antes del acondicionamiento para COVID, y también se aconsejaba desechar productos de afresia obtenidos de donantes COVID y programar trasplantes o procedimientos alternativos. A nosotros nos ha ocurrido en 2 ocasiones donde donantes no emparentados, sobre todo al principio de la pandemia, cuando no estaba bien regulado, eran donantes europeos que nos enteramos de que eran COVID positivo en el trayecto y tuvimos que cambiar sobre la marcha de donante, afortunadamente en un procedimiento que cada vez es más estandarizado, como es el trasplante alternativo de donante familiar parcialmente idéntico o haploidéntico. Además, hay una segunda
línea de recomendación que también hemos tratado de seguir, fundamentalmente en aquellos procedimientos que podían esperar o que no eran tan urgentes de trasplante, en algunas inmunodeficiencias, básicamente, o en alguna leucemia en la que el donante familiar estaba muy accesible, que es la criopreservación o la no infusión del producto o el mantenimiento del producto a infundir más de 30 días en nitrógeno líquido y con MSO, que es otro argumento de garantía para si la sangre fuese COVID positivo, pues que realmente la infusión fuese aún más segura. De esta manera hemos tratado de minimizar al máximo cualquier complicación y efecto adverso y hemos mantenido, sin embargo, pues los procedimientos terapéuticos, incluso de la complejidad que os estoy refiriendo. De hecho, también me estoy acordando y que hemos tenido en este periodo de 3 meses, paradójicamente se nos han agrupado más enfermos que han necesitado un CAR-T. Ha habido, como sabéis, nosotros somos centro aprobado, que aún no designado, con designación parcial para CAR-T, pero hemos realizado 4 aféresis y 2 infusiones para 2 pacientes con CAR-T comerciales y 2 pacientes con CAR-T en ensayo clínico. Es decir, que en ese aspecto hemos mantenido también la complejidad. Volviendo a las dificultades del diagnóstico, ¿habéis evidenciado o creéis que se va a dar un descenso de nuevos diagnósticos oncológicos causados, al fin y al cabo, por el confinamiento o por el miedo que también puedan tener o que han podido tener los padres a la hora de ir a un centro, a un hospital o a un centro de salud, a las revisiones de atención primaria? ¿Cómo creéis que va a ser el escenario en este sentido? Bueno, hasta ahora yo tengo la impresión de que sí, vamos, al menos nuestro ritmo de pacientes nuevos ha bajado. No sé, es verdad que la atención primaria, pues, bueno, ahora han mandado una carta de cómo harán su desconfinamiento, pero prácticamente han estado haciendo atención telefónica y un poco muchos de ellos dedicados a trabajar con los adultos. Entonces, bueno, yo creo que, no sé si también el miedo de las familias, hay varios factores. Mi impresión es que ahora mismo hay menos casos, no sé si es casualidad o es solo en nuestro centro, que también la urgencia ha estado más cerrada que a lo mejor en La Paz y en el Niño Jesús, pero sí que hemos notado menos casuística, sí, del ritmo que llevábamos. Claro, eso también puede ser, efectivamente, ha habido una redistribución de la pediatría por parte de la Comunidad de Madrid, donde la ha centralizado en 2 centros, manteniendo un poco hasta que se resolviese la situación, que ya se ha vuelto a normalizar. Y la verdad es que nosotros sí hemos tenido en este trayecto bastante, no hemos notado para nada eso, al revés, hemos tenido bastantes pacientes nuevos, pero sí ha habido una cosa importante, ¿no?, que yo creo que has comentado. Cuando hemos visto, por ejemplo, quizá, y es un comentario que también se ha hecho en la urgencia, los pacientes cuando venían a la urgencia venían con enfermedades, ya sabéis que a la urgencia se suele venir, el motivo de urgencia o el porcentaje de pacientes que vienen a urgencia e ingresan suele ser muy pequeño y, sin embargo, los pacientes que ahora han venido a urgencias, pues el porcentaje de ingreso ha sido más alto. Y de hecho una de las cosas que hemos visto es que mamás y papás, por ese miedo a no ir a atención primaria cuando el niño tenía cualquier síntoma y tal, pues han ido comunicándose incluso por WhatsApp. Yo he tenido casos de un debut de una leucemia en un lactante donde la mamá mandaba fotos de lo que eran petequias o hematomas al pediatra y de esa manera se han estado comunicando, pues esto de alguna forma probablemente o quizás sí ha habido algo de retraso en el diagnóstico en algunos enfermos, y sí es verdad, por ejemplo, ha habido varias leucemias de este tipo, pues con más afectación, más hiperleucocitóxicas o más afectación extramedular, o sea que eso sí ha podido ser jugar un factor a favor de que
de que haya habido más concentración en otros dos centros de los nuevos casos y que hayan venido en bueno, pues unos días más de evolución que como solemos ver en condiciones normales. Sobre los contagios y la recuperación, ¿qué datos habéis registrado? Bueno, afortunadamente yo creo que tanto lo que se ha publicado de otros países que han ido, vamos, que han tenido la pandemia antes, como Italia, las tasas en paciente oncológico son bastante bajas, están como en un 1%, 1,7%. Nosotros aquí, bueno, ahora justo acaban como de publicar una carta al editor de los diferentes hospitales, ¿no? Y en esa carta, que era hasta abril, que reportó La Paz, el Niño Jesús y el Marañón, ¿no? Se han reportado 15 pacientes, me parece, y luego, o sea, nosotros ahora, a día de hoy, hemos tenido 8 pacientes positivos. Realmente la mayoría han tenido síntomas leves y solo hay un paciente que hizo una neumonía complicada con distrés respiratorio y tuvo que ir a una unidad de cuidados intensivos, pero no necesitó intubación, con alto flujo y medidas fue revirtiendo. Y luego hay un lactantito muy pequeñito con mucho aumento de la troponina y con sospecha de que puedas tener algo de disfunción cardíaca, que en estos días los cardiólogos están un poco revisando si finalmente es una miocarditis secundaria a la infección COVID. El resto han sido leves y eso es lo que se reporta en general, yo creo, en todos los países y en todas las unidades, la mayoría. Yo no sé que haya ningún caso de mortalidad asociado, o sea, directamente por la pandemia COVID, sí complicaciones, pero la mayoría están siendo asintomáticos y tasas bajas de infección. Sí, la verdad es que teníamos mucho miedo a que nuestra población de niños pues, con patologías más vulnerables, pues que pudiesen estar más expuestos. Y la verdad es que por razones que, bueno, que podemos hipotetizar al respecto, pues parece ser que es una población además protegida o más protegida, a pesar de que algunos pacientes pueden tardar en negativizar la PCR a COVID. Es decir, nosotros tenemos pacientes que siguen siendo positivos a COVID y están absolutamente asintomáticos. Y sin embargo, bueno, pues eso es algo que nos viene a decir que una cosa es la colonización, la determinación de la detección del virus en el flujo en fosas nasales o en cavidad nasal, en mucosa nasal, y otra cosa es el desarrollo de la enfermedad. Y ahí es donde está la teoría esta del cuadro hiperinflamatorio o inflamatorio, que por la causa que sea, nuestros pacientes, bien porque están la mayoría de ellos con tratamientos o con el sistema inmune de alguna forma directa o indirectamente pues un poquito más controlado o desarrollan menos capacidad inflamatoria por lo que fuere y podría ser un elemento que protege, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que determinar, pero cierto es que no es una población más vulnerable para nada y hay que estar tranquilo y decirlo versus incluso otros niños sanos, ¿no? Que subrayo que fundamentalmente nosotros hemos tenido un lactantito que falleció y falleció esperando a hacer un trasplante, pero era un paciente con una enfermedad metabólica grave, con una miocardiopatía dilatada importante y que probablemente falleció con el COVID, pero no por el COVID, ¿no? En el sentido de que el desencadenante que se está viendo básicamente es esa alteración cardíaca o cardiovascular que de alguna forma en niños que tienen una función cardíaca muy limitada, pues al igual que las personas más mayores, pues son los más vulnerables. Pero ha sido una excepción en toda la serie pediátrica mundial. Es decir, que yo cada vez
estoy más tranquilo y así se lo trato de transmitir a mis pacientes, y lo cual no quiere decir que tengamos que estar atentos, bajar la guardia o cumplir las medidas que los sanitarios y que las medidas que las agencias nos están diciendo, ¿no? Porque es cierto que algunos pacientes pueden mantener la colonización del virus y por lo tanto pueden seguir infectando, ¿no? Pueden ser focos de infección porque limpian con más dificultad o necesitan más tiempo para eliminar el virus, tal y como ha pasado con la gripe. Por ejemplo, nuestros pacientes con gripe, cuando tienen gripe, pues también sabemos que tardan, sobre todo en el post-trasplante, tardan más tiempo en eliminar la gripe, pero no quiere decir que tengan síntomas de gripe todo el periodo y todo el tiempo, ¿no? Estos pacientes, lo que es el abordaje en sí, ¿necesitan cuidados especiales? Entiendo que bueno, que al final hay que tener en cuenta la interacción con tratamientos oncológicos y un poco, al fin y al cabo, esa medicina de precisión, ¿no?, que se hace en el abordaje del cáncer en general y en concreto de niños y adolescentes. Sí, bueno, yo creo que, como decía Antonio, al principio teníamos mucho más miedo, entonces es verdad que, bueno, cada paciente, como siempre, es un caso, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene una infección COVID, pues, hombre, hay que ver qué síntomas tiene. Lo que se ha descrito es un poco como la primera semana más asintomática o leve y es a partir del día 7 o 8 donde pueden empezar las complicaciones o síntomas más graves. Si ese paciente, pues, hay que tener prudencia en saber si le vas a poner una quimioterapia intensiva, si vas a esperar más a que haya pasado el periodo de más gravedad de la infección COVID o esperas a que negativice por más prudencia. Depende en cada paciente en qué momento está, qué necesidad tiene de no demorar los tratamientos o las cirugías y, hombre, lo que están recomendando todas las guías es que si puedes demorar por prudencia lo hagas, siempre con unos tiempos de demora también pues que no repercutan sobre la enfermedad. Entonces, ese manejo un poco es el que estamos siguiendo, valorando en cada paciente, si se puede demorar, cuánto tiempo, si no, y un poco pues el seguimiento estrecho y si es posible esperar a que negativice, pero como dice él, muchos estás viendo que tardan en negativizar muchísimo, entonces es más que negativicen, que dejen 2 o 3 días de pasar los periodos graves de sintomatología y complicaciones y ya estén asintomáticos, porque igual el virus lo eliminan, muchos de ellos han tenido 30 días o así de test positivos. ¿Antonio? Sí, la verdad es que a día de hoy no hay una recomendación general. Yo creo que hay que individualizar paciente por paciente. Y yo creo que más que la viremia es la sintomatología. Un paciente, y hay que medir y poner en una balanza riesgo y beneficio, ¿no? Pero a día de hoy un paciente en tratamiento que precise una intensificación de un tratamiento quimioterápico, un procedimiento quirúrgico o cual fuere, pues tampoco hay argumentos para suspenderlos y para no hacerlo. Lo cual no quiere decir que sea la norma, sino que tengamos que ser capaces de individualizar paciente por paciente, porque se da esta circunstancia que estamos hablando, que hay nuestros enfermos, la mayoría de ellos están asintomáticos con sintomatología leve, pero sin embargo son capaces de estar con el virus, detectando el virus durante mucho tiempo. Y obviamente en niños que están en tratamiento activo, una demora de mucho tiempo, de muchas semanas en su tratamiento, pues no se lo pueden permitir por los riesgos que le conlleva para su enfermedad de base. Por ello que hay que individualizar y para eso están los equipos, para eso están para eso estamos los profesionales, para ver uno caso por caso y ver lo mejor que es para cada paciente. ¿Habéis encontrado diferencias de afectación por el COVID por franjas de edad? Es decir, en lactantes, niños entre 4 y 11 años, adolescentes, jóvenes. ¿Habéis notado diferencias?
Bueno, no tenemos tanta casuística como para hablar así en concreto de diferencias. Es verdad que lo que está descrito es que parece que es menos frecuente en los más pequeñitos, menos de un año, y también en los adolescentes, y que también afecta más a pacientes hematológicos que a tumores sólidos, quizá porque también la leucemia y la enfermedad hematológica es más frecuente que otras patologías tumorales. Bueno, así en nuestra experiencia, y lo que se describe es que los más pequeños pueden ser más graves. Nosotros en nuestra experiencia el caso que peor, vamos, que más grave ha estado es un adolescente, quizá de 18 años, más próximo a la edad adulta, entre comillas, pero vamos, será casualidad. Tampoco tenemos una casuística como para marcar unas diferencias clarísimas entre las edades. Sí, como tasa de afectación, pero no como diferencias clínicas y sintomáticas como tal. Yo por lo menos no me atrevería a hacerlo. No, pues igual que Carmen. Quizá un detalle, Carmen, que sí hemos observado, más que el rango de edad, ha sido el género, el sexo. Incluso en la serie nuestra que hemos publicado conjuntamente, pues solamente una niña y la mayoría son niños, la mayoría son varones. Y es algo que se repite también en la población más adulta, pero es verdad que parece, por lo que sea, que también hay varias hipótesis al respecto, pero parece que hay más varones también infectados que mujeres, pero por edad, pues la verdad es que no. Los cuadros clínicos sí parece ahora que son un poco diferentes, están apareciendo estos fenómenos, ya no en niños oncológicos, sino en niños sanos, estos fenómenos de Kawasaki-Lai, que niños son un poquito más mayores, pero no por edad, sino es curioso el tema del sexo, ¿verdad, Carmen? Que eso sí lo hemos observado y lo hemos comentado, ¿verdad? Sí, sí. Y también mire vamos, como ahora todas las sociedades están pidiendo registrar en plataformas, mire la plataforma de la SIO, que había registrados como unos 100 pacientes y también claramente eran varones, vamos, como mucho más que mujeres, sí. Repasabais antes un poco los diferentes escenarios de los distintos pacientes en esta situación, concretando en los pacientes en remisión y tal y como está ahora mismo bueno, pues la situación, ¿qué tipo de cuidados específicos tienen que tener en cuenta a la hora bueno, pues de acudir a hacer las revisiones de seguimiento, las pruebas en centros hospitalarios y, en definitiva, este abordaje? Bueno, yo creo que es muy importante mantener la comunicación con el equipo. O sea, es verdad que se está haciendo mucha consulta telefónica y estamos detectando, pues sí que familias revisiones que por miedo no han acudido a hacerse las pruebas, o también porque en un momento cuando hubo los picos de pandemia, los servicios de rayos anularon pruebas de resonancias o pruebas, y muchas de esas familias no llamaron a preguntar pues si realmente no tenían que ir, imaginaron que así era. Nosotros sí que nos hemos un poco esforzado en llamar a los pacientes que estaban en seguimiento, en decirles que, que la consulta está funcionando con la máxima seguridad que se puede tener, y que y decir si tienen que venir o no, o si se pueden espaciar sus pruebas, porque el problema que también yo creo que se va a generar es que luego los servicios de radiodiagnóstico y todo eso, con los retrasos, muchas pruebas las van a tener como que demorar porque no va a haber tiempo material. Entonces, en general estamos intentando que vengan a hacerse sus revisiones con sus pruebas de imagen, pues para no tener luego sorpresas también de recaídas que pasen desapercibidas o tarden en diagnosticarse.
Cuando vienen sí que intentamos pues que esperen lo menos posible o vayan directamente a la prueba y luego el resto de analíticas o cosas que hubiese que ver se revisen por teléfono y se les diga después. Y vamos, o sea que se muevan lo menos posible por las diferentes áreas del hospital, pero en general contactar con ellos y un poco ver en qué situación están, si tienen que venir, si no, y intentar cuando empiecen las pruebas hacerlas. Sí, a mí hay una cosa que me preocupa mucho y que estamos tratando de organizar, y yo creo que es una oportunidad que nos está dando esta pandemia, es la reorganización de la consulta. A mí me preocupa mucho ese efecto embudo que tiene, que se nos acumula por la mañana toda la actividad asistencial en consulta por la mañana, todos los pacientes con bueno, los espacios que son pequeños, que son los que son, donde a veces es difícil respetar esa distancia de seguridad. Y una cosa que estamos tratando de reorganizar, y que ahí sí pido la colaboración de todos los papás, y yo creo que tiene toda la lógica del mundo y es una gran oportunidad, es que seamos capaces de redistribuir la asistencia y el cuidado, pues con esto digo extracciones analíticas, controles, cuidados del catéter, controles analíticos, distribuirlo de manera que a lo largo de la mayoría de los hospitales tenemos un hospital de día que funciona desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en el que la actividad sea solapada y que no haya ese efecto embudo de todos por la mañana y menos por la tarde, sino que realmente podamos desplazar a la tarde mucha actividad que se hace por la mañana, de manera que las consultas de la mañana pues estén todas las pruebas disponibles, no haya que esperar y todo sea mucho más ágil. Eso en algún caso puede significar que el paciente tiene que venir 2 veces al hospital o que puede venir pero sin duda es mucho más operativo eso que tenga que estar esperando pues al resultado de un control o de una revisión. Una cosa que estamos teniendo muchas reuniones ahora para ver cómo lo hacemos de forma escalonada, para que, pero yo creo que es una muy buena idea, que ya se hace en otros hospitales de Europa y del mundo, y que yo creo que ahora es una de las grandes oportunidades que nos da la pandemia, ¿no? Para evitar pues ese efecto que yo llamo embudo de que todos a primera hora y bueno, y que puede generar pues algún problema, ¿no? Y eso se puede arreglar. Con el país en plena desescalada, ¿cómo consideráis que se debe hacer esa desescalada de aislamiento en el caso de los menores en tratamiento o recién finalizado el tratamiento? Bueno, yo creo que hay que esperar, o sea, que seguimos en estado de alarma, que también será importante ver si ahora ya empezamos a disponer un poco de poder hacer pruebas serológicas, ver un poco estos pacientes si han pasado, o sea, si tienen anticuerpos, aunque realmente, bueno, eso es controvertido, ¿no? Hay inmunólogos que piensan que eso siempre solo indica infección pasada y no se sabe un poco si son anticuerpos que se mantienen y que son capaces de luchar contra la vuelta del virus. Yo creo que, bueno, estos pacientes sí que cuando se vaya desescalando, a mí que salgan a zonas abiertas, aire libre, a pasear y esto, pues me parece bien. El tema de vuelta a los colegios, pues está claro que, bueno, yo creo que hay que esperar un poco a ver el estado de alarma cuando se levanta y, como siempre, con mucha cautela, se va a ir dando como 2 semanas a cada paso, ¿no? Y ver un poco si hay algún retroceso y hay que volver hacia atrás, y con estos pacientes, pues hombre, habrá que ver cuál es la situación en el momento de volver a los colegios, ¿no? Porque según la situación, pues hay que tener en cuenta que son pacientes que pues todavía su inmunidad no la han recuperado, las vacunas a lo mejor están en pauta de volverse a poner. Bueno, va a haber que irlo viendo poco a poco. Dar ahora una pauta de desescalada, pues me parece como precipitado, ¿no? Sí, la verdad es que no hay una receta para hacerla, pero
Yo sí soy quizá algo más optimista. Sí, a mí sí, yo sí creo que el escenario de desescalada y de volver a la normalidad, no sé si nueva normalidad o antigua normalidad o volver un poco a lo que sea, yo creo que tenemos que ir tratando de avanzar hacia ella. No nos queda otra. Me refiero, los virus están ahí, siguen estando y no van a desaparecer. Eh, eh, lo que sabemos hasta ahora es un poco, pues eso, no sabemos si esta inmunidad es protectora o no es protectora, pero sí sabemos que los cuadros clínicos que al menos nuestros pacientes están generando se pueden resolver bien. Por lo tanto, yo creo que el mensaje que hay que lanzar es de tranquilidad, de sosiego, de hacer las cosas con prudencia, pero hacer cosas, pero hay que ir avanzando y no quedarnos con la expectativa. Y luego hay otra situación clínica importante en nuestro país y es que la pandemia no es homogénea. No es igual Madrid que Cádiz, por ejemplo, ¿no? O no es igual y en Cádiz también hay niños oncológicos y en otras áreas. Es decir, creo que esta desescalada asimétrica que se plantea para la sociedad, pues también o en Canarias, ¿verdad? También se puede llevar a cabo de forma diferente en función de la situación epidemiológica de cada área. Y por tanto, habrá que tomar medidas adecuadas a cada perfil epidemiológico, ¿no? Claro. Antonio, comentabas ese mensaje de tranquilidad, un mensaje que también debe ir acompañado, ¿no?, de una serie de recomendaciones que lleváis haciendo desde que empezó todo esto, pero recomendaciones específicas para estos niños y adolescentes a la hora del día a día y también a la hora de acceder a las consultas, a los hospitales. Me imagino que deben seguir todo un protocolo, ¿no? Bueno, la recomendación... Perdona, Carmen, perdona. No, perdón. El día a día yo creo que es el común a todos, ¿no? Tienen que tener unas medidas de higiene con mucho lavado de manos, distancia de seguridad, evitar el transporte público si es posible. Bueno, un poco las medidas que quizá casi venían haciendo previamente, ¿no? Pero un poquito más marcadas. Y es verdad que, bueno, cuando están en el hospital, pues intentar que estén lo menos posible, que se muevan lo menos posible por las áreas, que sí que ahí tengan su mascarilla, al menos si ahí pueden tener una mascarilla de más protección, si están en algunos momentos en zonas más como ese acúmulo de que no se puede mantener la distancia de seguridad, pero vamos, no son unas medidas la limpieza, porque es un virus que permanece pues en el papel, en los metales, en las superficies, pero también es muy sensible al alcohol, al agua oxigenada, a la lejía. Entonces, con una buena higiene en casa, vamos, yo no veo mucha diferencia en las recomendaciones que hay que darles a ellos con las del resto de la población. No conozco pacientes y familiares que estén más habituados al confinamiento que nuestros niños cuando los aislamos en un trasplante o con neutropenia febril. Es decir, los papás a nosotros nos dicen y pues es que para nosotros esto no es nuevo, ¿no? Es lo que venimos haciendo durante muchísimo tiempo y bueno, y ahora la sociedad está entendiendo un poco lo que a nosotros nos viene pasando. Y además son los primeros que cuidan de esa higiene, ¿no? Extreman esas medidas higiénicas que lo llevan hasta el extremo, ¿no? Y yo creo que ellos serían los grandes profesores para el resto de la sociedad de cómo hay que establecer un cuidado de higiene, de aseo, de comida, ¿no? Y de confinamiento porque lo han vivido en sus carnes y son los primeros que lo están haciendo. Es decir, creo que ellos lo están haciendo, son los grandes avanzados en esto porque lo hacen, ¿no? Y porque lo han hecho y por lo tanto no hay ninguna medida especial que tengan que tener ellos y sin embargo ellos sí pueden enseñar al resto que no lo han hecho nunca lo que significa, ¿no? Y por qué sí hay que hacerlo de esta manera. Porque es tanto para protegerse a ellos como para proteger a los demás, ¿no? Es decir, es el aislamiento directo y el aislamiento inverso, ¿no? que hablamos siempre. Vamos ahora, después de haber hecho este repaso, a la ronda de preguntas que han llegado al email tanto de GEPAC como de Acción.
Antonio, ¿hay algún protocolo especial durante esta pandemia para atender a los niños y adolescentes con cáncer que tienen que asistir a la consulta o alguna prueba en el hospital, teniendo en cuenta que puedan estar con sus defensas bajas? Creo que lo habéis repasado un poco por encima, pero por si podemos concretar. Nosotros hemos elaborado PNTs y dentro de la calidad del servicio, del sistema de calidad y del JACI hemos desarrollado este tipo de estrategia, pero la linfopenia en sí, que es una característica de la infección por el COVID, es decir, el COVID, una de las cosas que hace en la gente sana o las personas sin cáncer es provocar una linfopenia importante. Nuestros pacientes, la mayoría de ellos ya están linfopénicos, bien por la enfermedad o bien por el tratamiento. No hemos visto que el estar más linfopénico sea un factor de riesgo en nuestros enfermos, mientras que en la población sana, la población adulta, parece ser que la linfopenia más profunda puede tener un impacto más desfavorable en la evolución de la enfermedad. En nuestro caso, no se puede decir eso. Por tanto, no es el grado de linfopenia o de inmunidad el que te hace que un paciente hay que tener un protocolo especial o no, sino nosotros lo que hemos hecho son los pacientes, lo que ha explicado Carmen, del circuito sucio y el circuito limpio, para tratar de proteger a él y proteger al resto. Pero no es por el número de linfocitos o por lo que te predispone a tener en nuestros pacientes, para nada. Es más, podría ser, como he comentado antes, hasta un factor que te protege del desarrollo de este cuadro inflamatorio desmesurado que les ocasiona a los pacientes adultos. Carmen, se dice en los medios de comunicación que los adolescentes en general son un grupo que atiende con dificultad las indicaciones sanitarias de distanciamiento, de higiene y, en definitiva, de confinamiento. ¿Qué puedes decirnos en este sentido de los adolescentes con cáncer? Hombre, los adolescentes con cáncer son algo más responsables en ese sentido porque han vivido, han vivido sus momentos de infecciones, de neutropenias, pero es verdad que el adolescente es algo innato que quiere estar en grupo con sus amigos, pero bueno, yo creo que están los confinamientos de estos pacientes, al igual que los pequeños, los han tenido que llevar forzosamente y están muy acostumbrados a comunicarse con sus amigos a través de redes, de videoparties, videoconferencias, y yo creo que efectivamente no son la población que peor lo está llevando y que más experiencia tiene por su propia vida en confinamiento. Entonces, bueno, yo no estoy muy preocupada por su comportamiento, la verdad, porque sé que, bueno, que además yo creo que todo paciente oncológico, tanto pequeño como grande, tiene un grado de madurez muy superior a la misma población de su, o sea, a la población general de su misma edad. La situación que viven les hace madurar y ser más responsables de ellos mismos y del resto, yo creo. Claro. ¿Y cómo llevan los adolescentes este doble confinamiento? Que es otra de las cuestiones que plantean. Pues hombre, yo creo que es un poco una pregunta parecida, ¿no? El doble confinamiento, bueno, pues yo creo que no lo llevan mal, o sea que saben que es un momento que está viviendo, que tienen que tener sus cuidados y un poco tanto cuando están en el hospital como cuando están en casa, pero bueno, como el resto de población está igual y ellos ya mantenían una cierta distancia con sus pares, o sea, distancia física, pues no creo que haya cambiado sustancialmente su manera de vivir ahora estos días. Hay una cuestión que es el tratamiento, Antonio, que al final pues también preocupa, ¿no? ¿La pandemia que estamos viviendo está afectando de alguna manera al seguimiento, al cumplimiento de los tratamientos por parte de los niños y de los adolescentes, a adherencia al tratamiento? En mi experiencia, no. Nosotros no hemos vivido, yo no he vivido eso. Quizá lo único que he comentado al principio es leves retrasos en el diagnóstico, es decir, porque un pediatra por WhatsApp es difícil que diagnostique una leucemia.
por ejemplo, porque eso nos pasaría a cualquiera de los que estamos aquí. Manchitas en la piel son cualquier cosa menos leucemia, ¿no? Y no debemos de pensar en eso, sigue siendo una enfermedad rara. Por lo tanto, yo no he vivido que haya habido retrasos en el diagnóstico, ni abastecimiento de fármacos, ni mala adherencia, en absoluto. En nuestro medio, yo creo que ese problema no es real, no existe. Si me permite, yo quería hacer un comentario a lo que hacía Carmen de los adolescentes. Yo creo que sería una muy buena campaña publicitaria de cara ahora que estamos sensibilizando a la gente. En vez de que aparezca Fernando Simón dándonos consejos, que apareciesen los niños adolescentes nuestros con cáncer dirigiéndose a los adolescentes y explicando qué medidas tienen que hacer y por qué. Yo creo que no hay nadie más creíble que quien predica con el ejemplo, ¿no? Y ellos predican con el ejemplo, y yo creo que sería una muy buena campaña de dirigirse a sus iguales con la experiencia que tiene de alguien que lo lleva haciendo durante bastante tiempo. Sí, todo esto, perdón, esto lo ha hecho el grupo de adolescentes de Milán. Han hecho un vídeo muy bonito, vamos, yo no entendía muy bien porque está en italiano, pero vamos, han hecho justo esta campaña que está ahí publicado, y bueno, está en subtítulos en inglés, y es un poco como, pues eso, como el miedo que tenían de la pandemia. La mejor manera es preguntar a sus médicos, tener los cuidados, y un poco hacen este tipo de campaña para decirle a los demás que estén tranquilos, que confíen un poco en sus equipos, en sus médicos, que consulten sus miedos, que bueno, que hagan bien las medidas porque es importante, y todo esto. Carmen, ¿son los síntomas de los adolescentes y de los niños iguales? Pues hombre, lo que está descrito es parecido, ¿no? Los síntomas más frecuentes leves son fiebre y tos. Algunos pacientes tienen diarrea, y luego, bueno, pues hay pacientes que hacen ya una fase de neumonía y de distrés respiratorio. Eso es lo más frecuente que está habiendo. Luego también hay descritas lesiones en piel, pero vamos, no hay una diferencia marcada de cómo afecta la infección a adolescentes y a niños, por lo menos en el grupo que tenemos. Y cuadros un poco catarrales, vamos, de tos, es lo más frecuente que se está viendo, en mayor o menor grado de gravedad. Otra de las cuestiones, y esta os la formulo a los dos, que plantean es si es verdad que este virus puede afectar a los niños y producir inflamación en algunos órganos. Bueno, sí, o sea, quiero decir que inflamaciones se referirán un poco a esta cascada de tormenta inmunológica de interleuquinas, activación macrofágica. Bueno, pues eso se está con trastornos de la coagulación, aumento de las ferritinas, de procesos inflamatorios. Pues sí, es lo que se está describiendo en algunos casos más graves, con afectación de miocardio, o estos síndromes también de Kawasaki o de shock, pero vamos, muy raro, ¿no? Es como llama mucho la atención, pero bueno, afortunadamente no es una patología frecuente en los pacientes, ni en los niños en general, ni en los oncológicos. Sí, además son patologías que nosotros estamos muy acostumbrados a verlas. A nosotros no nos sorprende un síndrome de activación macrofágica, un síndrome hemofagocítico, una enfermedad de injerto contra huésped. Es que son fisiopatologías que comparten todas estas enfermedades, y que por eso es el papel tan relevante que yo creo que hay que subrayar también, y lo bonito de la medicina, ¿no? De la transversalidad de la medicina, como los hematólogos o los hematoncólogos infantiles podemos aportar o podemos tener un poquito más de experiencia con algunos fármacos o con algunas estrategias y ayudar a los internistas, a los infectólogos que, bueno, pues que tenían menos experiencia en el manejo de estos cuadros inflamatorios que son más típicos de hematólogos, incluso de la infancia, ¿no? Porque es patología que nosotros estamos acostumbrados a ver.
Y ya cierro esta ronda con una última pregunta, y es si hay algún tipo de alimentación que pueda ayudar a estos pacientes, pues, al fin y al cabo, a llevar esta enfermedad o a ayudarle a ello. Bueno, yo creo que eso siempre, yo creo que es sentido común, ¿no? O sea, una dieta variada, una dieta sana, mediterránea, están en casa más tiempo, pues a lo mejor vitamina D o ciertas vitaminas, pero bueno, no porque combata más la pandemia, sino por encontrarse el organismo en el mejor estado, hacer ejercicio, en confinamiento, pues todas esas cosas son saludables y mejoran la situación clínica de los pacientes. Pero así que haya demostrado una dieta particular que no se que con ella no pases la pandemia, pues no hay evidencia, pero bueno, sí que dieta mediterránea, vitaminas y deporte. Entiendo, Antonio, que es la misma línea, ¿no? Sentido común y al final Eso es. un estilo de vida saludable. Eso es. Perfecto. Pues creo que ahora vamos con las preguntas que llegan en directo, y creo que recoge Víctor, y os las va a pasar. Hola, Carmen, muchas gracias. Sí, mira, nos han entrado 3 preguntas en este tiempo y os las transmito. Responded. Hay una que sí que está un poco más dirigida al doctor Antonio Pérez, pero bueno, podéis responder o hacer cualquier tipo de comentario, cualquiera de los dos. Nos pregunta Rosa Paredes: como madre de paciente de retinoblastoma con síntomas COVID y teniendo previsto una revisión, he tenido que anular la revisión por no haber tenido ninguna facilidad de test y para evitar el contagio de otros niños en tratamiento. ¿Cómo puedo proceder para una consulta por videoconferencia como la que comentaba antes el doctor Pérez? A mí no se me ha permitido hablar con ningún oncólogo en hematología pediátrica. Antonio. Bueno, desconozco el caso, no sé si es un paciente nuestro o no, pero... No nos indica el hospital ni nada. No nos indica el hospital, por lo tanto no sabría decir. Y es de mi hospital que me llame directamente a mí para solucionar el tema. Nosotros tratamos de hecho, yo creo que ya hemos vuelto prácticamente a la normalidad en el sentido de que tenemos 3 grandes agendas: la agenda de paciente nuevo, de paciente en revisión, de paciente en control y de paciente en revisión. Si es un paciente con retinoblastoma que bien es nuevo o está en control, pues el paciente tiene que venir porque tiene que venir con un progenitor. Si el progenitor es COVID positivo y es conocido que es COVID positivo, pues tiene que intentar venir con otro progenitor, obviamente, y si no hay manera de que venga con él, pues nos lo tiene que comunicar, pues en primer lugar para proteger al personal y para que establezcamos un circuito exclusivo para ella, si es indispensable que venga. Si por el contrario es un paciente que está en revisión y que la revisión es susceptible de que puede prorrogarse o esperarse un tiempo, que es una cosa que valora el equipo facultativo, es decir, qué grado de urgencia o de necesidad tiene esa revisión en ese paciente, pues se hará, pero vaya, porque los progenitores sean COVID positivos, sean sintomáticos. Yo he tenido mamás y papás COVID positivos y que, bueno, te permite organizarte para que el paciente, si tiene que venir, venga y bueno, lo único que hay que organizar bien el circuito. No sé, si es un paciente mío, pues que nos llame y lo intentamos solucionar. Estupendo, doctor. Muchas gracias. Nos pregunta también Viviana Rendón: en pacientes con prueba positiva de COVID y diagnóstico de cáncer reciente, ¿están retrasando el inicio de quimioterapia de inducción o depende del tipo de cáncer? Y si es así, ¿cuánto tiempo? No, a nosotros se nos ha dado el caso, perdona Carmen, que se nos ha dado el caso en un linfoma, por ejemplo, que se ha diagnosticado y no hemos esperado a iniciar el tratamiento. Es decir, no es tanto la PCR positiva, sino la sintomatología que tenga el paciente. Pero eso es prácticamente en todas las enfermedades. Me refiero, es conveniente conocer el estado del paciente porque va a un sitio, va a otro, va a un circuito, va a otro, hay que proteger al personal.
si el paciente está bien, el paciente no tiene signos de enfermedad y solamente una PCR positiva, nosotros no hemos demorado en iniciar el tratamiento de inducción, en este caso de este paciente con un linfoma de alto grado. Por tanto, yo creo que no se puede dar una recomendación general, sino entender cada caso en particular. Sí, yo pienso lo mismo. Tampoco nosotros hemos demorado ningún tratamiento si lo hemos considerado que era prioritario empezar por ser COVID positivo. Vamos, hay que ver en qué momento de la clínica del COVID está y a no ser que esté con un distrés respiratorio que necesite intubación, alto flujo, pues ahí hay que demorar, pero si no, pues otra vez el sentido común, lo prioritario es empezar el tratamiento. Pues muchas gracias a los dos. Y por último, nos pregunta María Mato Pradera. Buenas tardes, soy psicooncóloga infanto-juvenil. Lo primero de todo, muchas gracias por la información ofrecida por Antonio y Carmen. Me gustaría saber si hay alguna cuestión psicológica diferente a la que estáis acostumbrados a escuchar, que esté presente por parte de las familias o de los niños y adolescentes. Muchas gracias. Bueno, yo sí que en algunos adolescentes han tenido, o sea, yo creo que, claro, han tenido este bombardeo de noticias de la televisión y tanto fallecido y todo el rato cifras, y sí que se nos ha dado a algún adolescente un poco que tenía muchísimo miedo y que estaba en casa, que no sabía qué iba a pasar y si se podía coger esta infección, pues pensaban que claramente iban a morir. Entonces, lo que se ha estado haciendo es videollamadas, atención y vigilancia frecuente semanal, a través de videollamadas un poco para, bueno, pues para explicarles, relajarles en lo posible y esta situación así de estrés psicológico un poco, pues paliarla. Pero vamos, que es así, ha sido anecdótico un poco. A mí sí, a mí en esta pregunta sí me gustaría, yo he hecho mucho de menos en el hospital al voluntariado, al personal no habitual, hacia los no sanitarios. He hecho mucho menos a los psicólogos de acción, a los voluntariados de las diferentes fundaciones, a los profesores de las aulas. Bueno, a todo, bueno, se me olvidará muchísima gente, pero me entendéis, he hecho mucho de menos bueno, echo de menos hasta ir vestido con ropa. Yo nunca, no solía ir vestido con pijama y tenemos ahora, todo esto está cambiando y ahora parece un hospital. Cosa que nosotros, una de las cosas que no queríamos hacer nunca es que nuestros niños ni nuestro servicio fuese un hospital, sino que fuese un lugar lo menos parecido a un hospital donde trabajamos profesionales, pero que no fuese realmente un hospital. Y ahora es verdad que hemos perdido esa humanización por la que luchábamos y esa normalización. Y bueno, y echamos mucho de menos a figuras pues como los psicólogos, los psicólogos, los pacientes y las familias no pasean, no hay interrelación con otras familias, no van a la zona de juegos, no van al colegio. A mí eso sí me preocupa, ¿no? Porque es una parte muy importante de lo que hayamos construido durante mucho tiempo y no tengo claro ahora cómo vamos a ser capaces de volver a normalizarlo, porque por mucho que estemos haciendo teleconferencias con los profesores o juegos tal, ese contacto físico, esa manera de humanizar, del cuidado que se estaba haciendo, no se está haciendo, ¿no? Y en ese aspecto yo echo mucho de menos pues a los psicólogos, ¿no? Y a los psicooncólogos que nos ayudaban en el día a día con familias con necesidades, con familias con necesidades de todo tipo, desde la comunicación verbal a la no verbal, al apoyo social. La verdad que en ese aspecto sí tenemos una carencia importantísima. Probablemente que no hemos sido capaces de medirla, porque hemos vuelto otra vez a enfocarlo todo al tratamiento, al diagnóstico, es decir, al aspecto médico, que sí, que es prioritario y siempre ha estado, pero eso que construimos alrededor, pues ahora mismo está abandonado, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que tenemos que empezar a ver cómo podemos reconstruirlo para recuperarlo, porque las familias lo necesitan. Los niños no salen de su habitación, por muy habitaciones que parezcan naves espaciales y amplias que sean y luces que tengamos, no van a la zona de juego, no van a sus clases con sus profesores y no sé, yo eso sí lo echo de menos, Carmen. No sé qué te parece a ti eso.
Sí, sí, vamos, yo creo que está súper triste los servicios, vamos, porque es eso, no ves nadie en los pasillos, todo lleno de cosas de limpieza. Parece, vamos, es verdad que estamos deseando de que puedan un poco desescalarse en ese sentido y volver un poco a la normalidad y los voluntarios y un poco el ruido, ¿no? Y lo que dice Antonio, que pues ya tienes una dinámica que entras al hospital, lo primero es llegar, coger un pijama, la mascarilla, nosotros mismos en las reuniones, las distancias de separación, todo es como frío, ¿no? Es difícil y bueno, igual sí que habría que valorar a través de algún tipo de encuesta más adelante cómo realmente han vivido estas familias esta situación, ¿no? Porque es verdad que nosotros también hemos estado desbordados, intentando protegerles, que no se contagiasen y bueno, contentos de que los contagios llegaron también como no en la primera fase, sino más tarde cuando ya parecía que sabíamos más de algo más de la infección y nos da la sensación que hemos podido abordarlos mejor. Pero sí, está siendo, sales muy cansado del día a día del trabajo, yo creo que por esta situación de estrés mantenido, de intentar no contagiarte, no contagiar y un poco esa sensación de lo triste y silencioso que está el hospital. Por favor. Víctor. Teresa, sí. Si no, no sabía si estábamos terminando porque me gustaría decir algo ahora, pero si quiere Carmen, la dejo. Yo antes de darte paso y al hilo de lo que comentáis, si me perdonáis, me gustaría y cerrar ya a modo de conclusión con una pregunta y es si creéis que esta transformación asistencial que ha llegado para quedarse, o sea, si creéis que ha llegado para quedarse y cómo encajar al fin y al cabo la humanización. ¿Toca ser imaginativos? Yo no sé si van a contestar los doctores, pero yo creo que ese es como motivo de otro debate, ¿no? De otro seminario, porque precisamente en este no quisimos traer más profesionales porque nos parecía que el tema sanitario era prioritario, pero efectivamente ahí hay un segundo que acabáis de plantear ambos, Antonio y Carmen, que es cómo está afectando a las familias también, a los niños, a los adolescentes, esta situación y a los profesionales, ¿no? Porque efectivamente las cosas han cambiado mucho. Pero bueno, nos habéis dejado abierta, vamos, la puerta totalmente para convocar otro seminario con otros profesionales o también con vosotros para poder debatir de este tema. Y luego, en cuanto a todo lo que habéis comentado, que me ha parecido todo interesantísimo, nosotros sí que pusimos a nuestros expertos a hacer campaña desde el principio y de hecho Acción ya en el mes de marzo a finales sacó la campaña Expertos en Estar en Casa, que la protagonizaron niños y familias de niños con cáncer y después los veteranos, los supervivientes adolescentes hicieron otra, pues por una iniciativa casi propia que luego agrupamos y pasamos a redes, que fue la de cuidar a los que nos cuidaron. Y precisamente lo que transmitían era eso de lo que ha hablado Antonio, es decir, nosotros hemos sido protagonistas de esta manera, tuvimos que estar confinados y hubo gente que nos cuidó y ahora nosotros nos confinamos para cuidar a aquellos, a cuidar a los sanitarios, cuidar a nuestras familias, cuidar a los voluntarios, cuidar a toda la gente que estuvo en aquel momento. O sea que iniciativas como esta hay, pero efectivamente al final la población con cáncer no somos tantos, con lo cual pues a lo mejor no llega a todo el mundo que tiene que llegar esa experiencia de la que las familias con cáncer sabemos bastante, efectivamente. Pues Teresa, muchísimas gracias y yo creo que ha sido, como bien has dicho, un debate muy interesante y muy productivo. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, y gracias a todos. Por el tiempo que nos habéis dedicado, por vuestras explicaciones que han sido muy, pues lo que decíamos, productivas yo creo para todos. Y bueno, gracias por supuesto al GEPA por haber estado ahí como base como soporte de este posible seminario. Muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias Carmen y Carmen, las dos Cármenes, porque por vuestro trabajo, por todo el esfuerzo de este tiempo y por el que nos queda por delante, efectivamente, para construir esa o nueva o igual o otra realidad que seguro que haremos juntos. Gracias a vosotros por esta iniciativa y a vuestra disposición.
Sí, muchas gracias. Ya sabéis que nos tenéis cuando queráis. Muchas gracias, Teresa, y nada, en nombre de GEPAC decir que nos encanta adherirnos a iniciativas de este tipo y nada, una vez más felicitaros a todos y daros las gracias. Teresa, si me permites, al final han entrado como 5 o 6 preguntas que si os parece adecuado os las envío por correo electrónico, como están los correos electrónicos de todos los asistentes, para que se les puedan contestar individualmente a su correo electrónico y así no lo alargamos más y obtienen la respuesta. Y les parece bien a todos. Muchísimas gracias. De todas maneras, creo que se puede colgar también el seminario, ¿verdad? El seminario estará disponible para todos, pues tanto donde lo colguéis en las plataformas de Asión como en la web de GEPAC y en la web de coronavirus que hemos habilitado en GEPAC también y en nuestro YouTube. Así que lo podrán revisar si quieren. Pues muchísimas gracias a todos. Igualmente. Igualmente. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós a todos. Un abrazo. Adiós.